bueno, factibilidad, digámosle, ¿verdad?, de poder decir, queremos partirlo, repartirlo, ¿verdad? Con el tema de bienes inmuebles tenemos que tener mucho cuidado, porque en el pasado, cuando se acudía a una partición de bienes, pues se tenía mucho problema con las municipalidades, porque cuando uno lleva al registro de la propiedad una escritura que tenga relación con el término desmembrar, ¿verdad? Partir, desmembrar, fraccionar. El registro decía, bueno, si usted está fraccionando, tráigame un plano, ¿verdad?, de cómo van a quedar ahora la distribución, y tráigame autorización municipal. Y creeríamos que es una cosa sencilla la autorización municipal. Y no todas las municipalidades pues son tan sencillas para obtener esa certificación. Yo no sé si les hablé a ustedes o en alguna clase les hablaré en el futuro del plan de ordenamiento territorial. Yo no recuerdo si se los mencioné en civil, yo creo que ha sido en civil 1. Pero en el famoso plan de ordenamiento territorial, que no todas las municipalidades del país la tienen, pues está establecido, ¿verdad?, las áreas geográficas que las municipalidades han dispuesto que se pueden y que ya no se pueden fraccionar. Y ahí viene una complicación, ¿verdad?, porque a los herederos se les vulneraban ciertos derechos que tienen, que vamos a ver a continuación, y que estaban afectando lo que en determinado momento, por ejemplo, un testador hubiera dicho, ¿verdad? Tenemos que entonces saber que el proceso sucesorio, como su nombre lo dice, es el proceso mediante el cual se sucede al titular de los bienes derivado de su fallecimiento, sea en la vía testamentaria o en la vía intestada. Una característica, disculpen, una característica que tiene el proceso sucesorio, recordarán ustedes, que es que todos tienen que estar de acuerdo, no tiene que haber litis y tienen que dar su consentimiento de inicio a fin. Por eso yo les he dicho siempre, ¿verdad?, que cuando se inicia el proceso sucesorio no tendrían por qué los herederos estar discutiendo qué le corresponde a quién, salvo que lo diga en el testamento, ¿verdad? Porque no es el momento para discutir eso. La mayoría de problemas en los procesos sucesorios creo que radican en esa distribución que hacen los herederos cuando ni siquiera es el momento, ¿verdad? Entonces, se tiene que cumplir con el proceso sucesorio donde se verifique que sí les corresponde a ellos y qué les corresponde, ¿ya?, para en determinado momento decidir, ¿verdad?, fuera del proceso sucesorio, cómo se van a partir esos bienes. Obviamente, a estas alturas, nosotros ya vimos cómo se distribuyen los bienes según un testamento y cómo se distribuyen los bienes según un intestado. En el primero tiene poder de decisión el testador, obviamente, en su testamento, en su declaración de última voluntad, pero si no lo hizo, va a ser la ley la que disponga. Las semanas previas veíamos, ¿verdad?, que la ley llama a suceder a determinadas personas y hasta dice en qué parte le corresponde, ¿verdad? Pero ni siquiera en esa resolución final se establece más que quiénes son los herederos y el porcentaje, digamos, que les correspondería. Salvo que fuera un legado en un testamentario, ¿verdad? Sabemos que eso sí es determinado para una persona específica. Pero una vez terminado el proceso sucesorio, diligenciado en forma voluntaria, sea notarial o sea judicial, pues estamos en la declaratoria de herederos, ¿verdad? Y su registro correspondiente, donde corresponda. Y entonces, fíjense, fuera del proceso, posteriormente, los
que ahora tienen calidad de copropietarios, antes tenían la calidad de herederos, ahora tienen la calidad de copropietarios por sucesión hereditaria, intestada o testamentaria, deciden cuándo harán el requerimiento de la partición de bienes. Es a partir del artículo 1085 que se establece lo relativo a la partición de bienes hereditarios. Vamos a desarrollar algunos artículos, obviamente ustedes los van a estudiar todos para el examen, desde el 1085 hasta el 1107. Y vamos a resaltar algunos aspectos de relevancia. Artículo 1085. En el epígrafe dice obligación del albacea de hacer la partición. Sabemos, ¿verdad?, que el albacea es esa figura que ha sido designada por el testador para que ejecute, de hecho su nombre es ejecutor testamentario, la distribución correspondiente y lleve todo el proceso. Establece la ley lo siguiente. Aprobados el inventario recordemos que es producto de la administración que lleva la albacea, ¿sí? Y la cuenta de administración, porque es lo que hace el albacea, ¿verdad? Llevar el control, administrar, cumplir con las obligaciones hasta que le toque entregar a los herederos. El albacea debe, es algo obligatorio, ¿verdad?, hacer inmediatamente la partición de la herencia. A continuación, 1086, no puede suspenderse la partición. Solo, fíjense, solo puede suspenderse una partición en virtud de convenio expreso de quienes, de los interesados, y por un término que no pase de 3 años. Y el convenio expreso, saben ustedes que quiere decir que tiene que quedar por escrito y tiene que decir expresamente aceptamos suspender la partición, etcétera. Solo la pueden hacer ellos y hasta por un término que no pase de 3 años. El siguiente es un artículo muy interesante que sirvió o que ha estado sirviendo para colocarle un freno a la autonomía municipal, porque vean lo que establece, 1087. No puede obligarse a la proindivisión. Es decir, que no se puede obligar a las personas a permanecer en copropiedad. Escuchen, a ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso, sin dividir, en los bienes hereditarios, ni aún, escuchen, por orden expresa del testador. Entonces, el testador no puede decir, van a heredar y nunca van a poder partir bienes, porque acuérdense ustedes que una de las características de la propiedad es la libertad de disposición. ¿Y cómo es que me están haciendo propietario si no me están dando libertad de disposición? Ya estaría condicionada, ¿verdad? Entonces, este artículo del 1087 ha servido de argumento incluso en mesas técnicas para discutir, por ejemplo, con la Municipalidad de Guatemala y el registro de la propiedad, en virtud de que decía la municipalidad, no, mire, yo no autorizo la partición de esos bienes hereditarios. Cuando le iban a solicitar la autorización municipal para hacer la división, ¿verdad? En virtud que el área geográfica en la que se encuentra ubicado el bien ya no admite divisiones, ¿verdad? La municipalidad, según el plan de ordenamiento territorial, lo que hace es dividir en zonas geográficas y establecer esta zona geográfica ya no admite divisiones porque afectaría el ornato, la seguridad, la circulación, el tráfico, ¿verdad? Esos son los argumentos de la autonomía municipal que se reclamaban, ¿verdad? Para decir, no, ya no podemos partir ese tipo de bienes, por lo tanto no le podemos extender autorización municipal. Entonces, se encontraron muchos notarios nos encontramos con la problemática de tener que, decía la municipalidad, no voy a expedir esa autorización que el registro le pide para hacer la inscripción,
porque la zona geográfica donde está el bien que me está pidiendo ya no admite divisiones. Si hay aquí algún ingeniero civil o que se dedique a esto, pues no me va a dejar mentir, ¿verdad? Que hubo esa problemática. Sin embargo, fíjense que dijo el registro de la propiedad, señores, no podemos vulnerar lo que establece el artículo 1087. A las personas no puede mantenérseles pro indiviso, obligárseles a permanecer sin dividir sus bienes hereditarios, porque de hecho hay un artículo o hay una parte de la ley que manda la partición. Y si ni el testador, que era el dueño de los bienes, imagínense, pudo condicionar la entrega de esos bienes con un tipo de cláusula diciendo que no admitía la división, ¿por qué el Estado va a intervenir? ¿Verdad? Entonces se llegaron a algunas negociaciones y nos decía el registro de la propiedad a los notarios, bueno, recomendación, cuando usted esté haciendo escrituras de particiones de bienes derivados de un proceso sucesorio, no mencionen la palabra desmembrar para no dar lugar a que le tengamos que pedir la autorización municipal para desmembrar, ¿verdad? De hecho, en la actualidad han llegado otras autoridades, han dado otras interpretaciones. Tiene uno que estar muy al día con el tema de qué dice ahora el registro, qué interpreta ahora el registro, qué interpreta ahora la municipalidad. Tal vez la que más estaba dando problemas era la de Guatemala, pero me parece que Antigua Guatemala también podría tener ese tipo de problemática. Y aunque es un mandato de ley que todos los países tengan su plan de ordenamiento territorial POT, en la última investigación que hice, porque en algún contenido de un curso lo doy, no recuerdo ahorita si lo doy en Notariado 1 o lo doy en civil, no recuerdo ahorita en qué cursos que lo he dado, pues ahí yo menciono, ¿verdad? Que solo 7 municipalidades en todo territorio guatemalteco, pues tienen dicho plan, ¿verdad? No es que el plan de ordenamiento territorial sea malo, porque de hecho está pensado o mandado, ¿verdad? Para que se ordene el territorio guatemalteco, ¿verdad? Ustedes a simple vista podemos ver que los problemas de tráfico, los problemas de acceso, los problemas estructurales, etcétera, ¿verdad? Tienen que ver por esa construcción desmedida y descontrolada que por siglos podríamos decir, ¿verdad? Ha existido en el territorio guatemalteco. Y en ese sentido, pues sí, está bien que la municipalidad ejerza su facultad de orden territorial, pero a veces hay cierto tipo de abuso, ¿verdad? A veces. En ese sentido, este 1087 sería nuestro argumento, incluso si el registro no nos lo inscribe, si la municipalidad no nos quiere dar la autorización, para invocar y decir, no señores, no se nos puede obligar. Incluso nos decían en el registro de la propiedad que este artículo 1087 está asociado con el 34 de la Constitución, que es el derecho de asociación. Y así como se admite el derecho a libre asociación, no puede obligársela a las personas a permanecer en agrupaciones, ¿verdad? Eso es lo que menciona el artículo 34 de la Constitución. De hecho, ese artículo manda que la única forma obligatoria de organización, asociación que existe en nuestro país es la colegiación profesional, ¿verdad? Según el artículo 90 de la propia Constitución. Es cierto que a veces el Estado en sus actos administrativos hace otras obligaciones de asociarse, por ejemplo, a los COCODES, por ejemplo, a las juntas de escolares, ¿verdad? Que es un tipo de organización, podría decirse, pero la única obligatoria en realidad en nuestro país es la colegiación profesional. Fuera de ella, pues no se nos podría obligar. Podemos libremente entrar a cualquier agrupación mercantil, civil, gremial, laboral,
sindical, todos los ámbitos que ustedes quieran o piensen, ¿verdad? Podemos pertenecer porque es libertad de asociación. Pero así como hay libertad, también hay libertad del día de decir, yo ya no quiero pertenecer a esta organización, aquí está mi renuncia, me retiro, ¿verdad? No podría obligárselos, salvo la colegiación profesional, que no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque es un mandato legal. En ese sentido, pues el 34 y el 1087 tienen esa asociación, y siempre que nosotros vayamos a estar en esta situación de partición de bienes hereditarios, ¿verdad? Indaguemos bien qué establece la municipalidad, cuándo esa municipalidad manda que en esos casos tenga que hacerse la autorización, porque el problema es que cuando esto llega al registro y nosotros decimos, por ejemplo, ese término desmembrar, el registro nos va a exigir. Entonces, una solución mera chafa, siento yo, ¿verdad? Decirnos, no incluye al término en la escritura, desmembrar, para que no lo obliguemos a traer autorización municipal. Porque en realidad, invocando la ley tendría que ser suficiente, ¿verdad? Pero se los cuento, ¿verdad? Porque es parte de los gajes del oficio, de los problemas que después pueden surgir. Imagínense si de por sí ya llevar a cabo el sucesorio y culminarlo es problemático, a veces por los herederos, ya entrar a pelear, imagínense ustedes, hasta con la municipalidad, no digamos, ¿verdad? Artículo 1088. Los herederos que pueden pedir la partición. Aquí es claro, ¿verdad? Todo coheredero, todo que tenga libre disposición de sus bienes, porque ya es propietario, pueden pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. ¿Sí? Por los incapacitados y los ausentes deben pedir la partición sus representantes legítimos. Los herederos bajo condición, porque tenemos que acordar que hay algunos casos, ¿verdad?, donde hay heredero bajo condición, no pueden pedir la partición hasta que aquella se cumpla. Es decir, que hasta que la condición ya esté cumplida, podrán ellos decir, bueno, ya entréguenme mis bienes, ¿verdad? Porque yo ya cumplí. A mí se me exigía graduarme de la universidad, yo ya cumplí, aquí está el título, ya tengo derecho porque ya cumplí la condición que me impuso el testador. Ahora bien, los coherederos del heredero condicional pueden pedir la partición, o sea, los otros podrán pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel, porque como a él todavía no le van a repartir, para ese caso de realizarse la condición y hasta establecer que ésta ha faltado o que no se puede verificar, la partición se tendrá como provisional. Entonces ahí menciona de la partición provisional. La partición se considerará provisional en el caso en el artículo anterior, pero solo en cuanto a la parte en que consiste al derecho del pretendiente y en cuanto a las cauciones con que se haya asegurado. Quiere decir, ¿verdad?, que este heredero condicional, si la condición no se ha cumplido, va a tener que hacerse esta situación, ¿verdad?, de verificar si se va a dar el cumplimiento, verificar que se cumpla, ¿verdad?, para poder proceder. Si no, se hará provisionalmente. Legatario de parte alícuota. ¿Por qué? Porque en el testamentario puede haber legatario. El legatario de parte alícuota de la herencia puede pedir la partición. El del género o cantidad puede pedir la entrega del legado, ¿verdad? Eso es en cuanto a las calidades del bien. 1094. Acreedor de heredero o legatario. Aquí nos faculta, fíjense, al acreedor a pedir por aquel la entrega de los bienes. ¿Por qué? Porque posiblemente al acreedor le va a servir para cobrarse algo. A los cesionarios, si cedimos nosotros el derecho de sucesión, ¿verdad?, de los bienes que nos corresponden, también los cesionarios van a poder hacer la petición. Si antes, 1096, de hacerse la partición, muere uno de los herederos, dejando dos o más herederos, deberán estos proceder de consuno, quiere decir en conjunto, ¿verdad?, de común acuerdo y bajo una misma representación, bastando que uno de ellos la pida.
¿Por qué? Porque ya se le adjudicó, ¿verdad? A quien era el titular, pero este falleció. Respecto a la partición de los bienes de un ausente, una vez declarada la muerte presunta, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo. Luego, en el 1098 se desarrolla que la partición hecha por el testador, que era el dueño de los bienes, puede hacer la partición, o sea, en el testamento, ¿verdad? Por acto entre vivos. Puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, pero ya no estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? De que sucesión hereditaria. Si él lo hizo antes, pues de eso se tendrá que hacer. Puede ser que en el testamento él haya dicho, ¿verdad?, cómo quería que se distribuyeran y pues así quedarán. Pero si él hizo eso, tenemos que recordar que existe posiblemente alguien con derecho a alimentos y esto se debe de respetar. 1099 también amplía en ese sentido, ¿verdad?, que al hacerse la partición de bienes deben los herederos asegurar en beneficio de los alimenticias porciones o cuotas a que estos tengan derecho. Y sin este requisito no será inscrita la partición. Vean qué importante. En tal caso, los registradores harán de oficio anotación sobre los bienes de la herencia, la que se cancelará hasta que estén garantizados los alimentos y las pensiones debidas. En la resolución donde se declara herederos, tendrá que aparecer, ¿verdad?, a quién le corresponde el derecho a alimentos. Entonces, en el registro va a quedar hecha la anotación. ¿Por qué? Porque es como una limitante, ¿verdad?, esa anotación que no nos permitirá disponer libremente de ese bien hasta que se garantice esas pensiones y esos alimentos que se deben de dar. También hay heredero ausente. Recuerden que las personas pueden ausentarse y declarárseles en un procedimiento ausentes. Y establece la ley en el 1100 que si alguno de los herederos estuviere ausente y no tuviere representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la PGN, procederá a nombrarle su representante en los términos establecidos en la ausencia. Eso lo veíamos, ¿verdad? En Civil 1, todo lo que tenga que ver con ausencia va a tener que nombrársele a alguien que le administre los bienes, ¿verdad? Y que lo represente judicialmente. Como si hubiera ausentes y menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. ¿Por qué? Para que no se afecte sus intereses, ¿verdad? No se podría hacer en sede notarial. La proindivisión de bienes se regirá por las reglas de la comunidad de bienes, es decir, de la copropiedad, ¿verdad? Si los interesados no hubieren acordado las normas de administrarla y regirla. Y aviene, fíjense que el anterior era un tipo de partición, ¿verdad?, que se realiza, pero en determinado momento se incumple algo, acudimos a la vía judicial, ¿verdad?, que sea un juez el que disponga cómo va a proceder esa partición, pues sobre todo si hay conflicto, ¿verdad? Pero también está la partición extrajudicial. Siempre que escuchen el término extrajudicial, está más asociado, ¿verdad?, a que se podrá hacer con un notario en forma privada. Cuando los herederos son mayores de edad. O sea, no aplica si los herederos no son mayores de edad, ¿verdad? Si los herederos son mayores de edad y no hay ni ausentes ni incapaces, podrán partir los bienes, ojo, como mejor les parezca, sin intervención judicial, obviamente en una escritura pública, ¿verdad? Si esto fuera así, los herederos deben abonarse recíprocamente rentas y frutos que a cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios e incluso los daños causados por malicia o negligencia. Deudas de la proindivisión. Las deudas contraídas durante la proindivisión, es decir, el tiempo que estuvieron como copropietarios, impuestos, ¿verdad?, por ejemplo, serán pagadas preferentemente. Masa hereditaria. De los bienes, este es importante, que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán las deudas. Es decir, de esos bienes que han dejado, se van a pagar las deudas.
De ahí tendría que salir todo. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. 1106. Los gastos de última enfermedad, funerales y lutos se deducirán de la masa hereditaria. Quiere decir, ¿verdad?, que tanto los gastos de la sucesión, los gastos propios de los bienes, ¿verdad?, de sus servicios, de sus impuestos, los gastos propios de la sucesión, los honorarios del notario, antes que se pagaba el impuesto de herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Y los gastos de la última enfermedad, funerales y lutos, todo eso entra al gasto de los bienes. Solo vamos aquí a silenciar a la licenciada Flori Lemus. En ese sentido, es una bolsa, ¿verdad?, de donde van a salir todo para hacer los pagos. Eso es lo idóneo que el legislador creó, ¿verdad? Pero en la práctica se ve muchas veces que hay 5 herederos, una propiedad es un terrenito, ninguno de los herederos quiere los pagos, ¿verdad?, los gastos. Peor cuando les mencionaba el notario que tenía que pagarse tanto de impuestos, porque había multa incluso, porque habían empezado tarde el proceso sucesorio, porque veíamos, ¿verdad?, que el proceso sucesorio se debe iniciar a los 6 meses del fallecimiento de la persona. Menciona, por último, el 1107, que los gastos de la partición se rebajarán del fondo común. Los que se hagan por el interés particular de algún heredero o legatario se imputarán a su haber, ¿verdad? Si de ahí tuvo que salir, pues se le corresponderá a él hacerle esa deducción. Entonces, como observan ustedes, la partición es una fase externa al proceso sucesorio. Hasta que se ha obtenido la resolución y su registro, donde van a quedar anotados como copropietarios, se pueden hacer partición de bienes, donde ya se dice, bueno, la persona que murió dejó tantas propiedades, vamos a ver qué decía el testamento, ¿verdad? Y qué le corresponde a quién o qué les conviene, porque decíamos ahí, ¿verdad?, que podrían ellos disponer como mejor les parezca y en consecuencia, pues, hacerlo en fase posterior. Como aquí ya fueron cubiertas todas las responsabilidades, ¿verdad?, todos los gastos, lo que quede como masa hereditaria es lo que se repartirá. Suena bonito, ¿verdad?, cuando se dice la empresa, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias, los vehículos, los camiones, las fincas, los terrenos, las propiedades, los bienes inmuebles, los bienes muebles, las pinturas, los títulos al portador, obras de arte, todo lo que ustedes se pueden imaginar que puede entrar en una sucesión hereditaria, ¿verdad? Cubiertos todos los gastos, ya lo demás pues se los repartirán. La siguiente semana nos toca ver los efectos de la partición, ¿verdad? ¿Qué pasa ya una vez repartido esto? Y por último, algo que se llama rescisión y nulidad de las particiones, que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema que hablamos hoy. Como pueden observar, ya solo nos queda terminar esta clase y los siguientes 2 contenidos, y pues estaremos culminando el semestre, un semestre más. En cuanto ustedes ya pues dejarán por concluido el estudio del derecho civil en la forma sustantiva y pasarán a estudiar derecho procesal civil, ¿verdad? Donde ahí sí se describen los procesos judiciales derivados de todo lo que han visto de derecho civil. Afortunadamente, en contenido extra hemos visto pues el libro quinto, ¿verdad? Y el libro cuarto, que es del registro de la propiedad, que yo siempre trato de dejárselos en alguna de las tareas para que a profundidad y a conciencia hagan lectura de ese libro del Código Civil,
porque ustedes ahí es donde van a ver la función, la importancia y los procedimientos que se llevan ante el registro de la propiedad, ¿verdad? Y como les decía, en contenido extra, afortunadamente, hemos estado pudiendo ver el tema de el derecho de obligaciones y ahora los contratos en particular. Entonces, quisiera darles unos minutos de tiempo para que pues me hagan alguna consulta o comentario en unos 6, 7 minutos para que todos, algunos que quieran participar, mejor dicho, puedan hacerlo, para que nos vayamos al contenido extra, que como van a observar ustedes en futuras clases, cuando ustedes estén allá en procesal civil, les van a hablar de todos los contratos. Y si no se les hubiera desarrollado, pues qué problema sería, ¿verdad? Porque una parte importantísima no la conocería. Perdón que yo no moví aquí los artículos en la presentación, pero es lo que les leía, ¿verdad? Y no está descrito totalmente, pero yo sí ya se los desarrollé. Si tienen alguna duda o pregunta, comentario, pueden hacerlo en este momento. Licenciada, buenos días. Adiel Buenos Gómez. días. Solo una consulta rápida. Eh, siempre se ha hablado de que todo este proceso se hace sin litis. Pero ¿qué pasa si hay litis y después ellos se arrepienten y quieren tomarlo normal? ¿Se puede o definitivamente ya no? Bueno, yo no le puedo decir que si se puede o no se puede, porque todo se puede. Nosotros los seres humanos y la ley nos faculta el derecho de petición, ¿verdad? Puede ser que en el determinado momento se vean abusos por parte de alguno de los herederos, ¿verdad? Y se tenga que acudir a la vía judicial. Siempre vamos a poder acudir a la vía judicial. Ahora, que en la vía judicial nos vayan a resolver como queremos, esa es otra historia, ¿verdad? ¿Cuál es la vía para resolver cuando hay litis en un proceso sucesorio? Si estamos dentro del proceso sucesorio, ¿cuál es? Si estando dentro del sucesorio surge el conflicto, ¿cuál decíamos que era lo que tiene que hacer el notario en su caso? Cuando él es el que conoce. Pasarlo a un juez competente. A un juez competente y allá que se vayan a pelear, a demandar y contrademandar, ¿verdad? Si ya estamos fuera del proceso sucesorio y entramos en la partición, si hay problemas en la partición, por eso les decía, ¿verdad? Tiene que hacerse. Si no están de acuerdo, porque aquí menciona la extrajudicial, 1102, cuando los herederos son mayores de edad, no hay ausentes ni incapaces, podrán partir los bienes como a ellos mejor les parezca, sin intervención judicial. Porque si hay ausentes, menores, incapaces, en el 1100 establece el segundo párrafo, debe ser aprobado judicialmente. ¿Ya? Entonces, si aún así hay conflicto, van a irse a pelear en la vía judicial, ¿verdad? Van a irse a pelear y allá les dirán a quién le corresponde qué, ¿verdad? Por supuesto que esta sería una lástima, ¿verdad? Que después de haber culminado todo el proceso se terminen peleando, pero fíjense que es común también. He sabido casos, por ejemplo, de particiones donde hay herederos y uno de los herederos, que por cierto a veces ni pagó, a veces ni participó, ni se preocupó, ¿verdad? Le dice al otro heredero que a veces es el buen agente, el más preocupado, hasta el que pagó a veces los impuestos en el pasado, cuando eso se pagaba, ¿verdad? Tienen el descaro de decirle, mira, a mí que me quede la parte donde están los servicios, ya donde está el drenaje, donde está la luz, donde están los contadores, donde está el agua, ¿verdad? A mí me va a quedar la paja de agua. Y hay gente que es así de aprovechada y cuando uno le cuentan esos casos, ¿verdad? Dice, bueno, no quiso ni siquiera pagar los gastos funerarios, no quiso pagar la última hospitalización del testador, ¿verdad? Pero hay gente que es así, ¿verdad? Y pues de todo hay en las familias, ¿verdad?
pero obviamente se pueden ir a pelear judicialmente, pero va a ver qué se establece, ¿verdad? Y qué es lo que están peleando. Si estuviéramos en una sucesión testamentaria y van a ir a pelear a un juzgado que la partición se está haciendo mal hecha, ¿a qué se va a sujetar el juez que conozca? A lo que dice el testamento. A eso se va a regir. Y a lo que dice en general toda la ley en cuanto a las obligaciones, ¿verdad? ¿A qué se va a regir un juez si llegan a discutir allá con él, diciéndole, mire, es que la partición está mal hecha en un intestado? ¿Por qué dice usted que está mal hecha? Manifiéstelo, descríbalo, pruébelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la solución está en la ley. Los seres humanos tenemos que comprender, ¿verdad? O las personas tenemos que comprender que los jueces, ellos van a aplicar lo que la ley establece. Entonces, ¿qué vamos a ir allá a discutir? ¿Verdad? Bueno, ¿qué porcentaje le corresponde a cada uno? Si la discusión es tan extrema de que están peleándose 30 centímetros o 1 metro, ¿verdad? Van a hacer las mediciones y van a decir, esta es la división correcta, ¿verdad? Pero qué bonito se escucha acudir a la vía judicial y que estuvieran ahí mañana para resolverlo, ¿verdad? Cuando ya acudimos a la vía judicial, tenemos que saber que un procedimiento civil judicial puede durar mínimo para que notifiquen hasta 1 año, ¿verdad? La primera notificación. Y de ahí no digamos para resolución. Y como hay medios de impugnación, puede esto tardar hasta 10 años, si no es que más. Entonces, vean qué difícil lidiar con el ser humano cuando el conflicto prevalece, que prefieren no disfrutar los bienes mientras se discute, ¿verdad? Y hay muchos casos así. ¿Alguien más? Osman Montepeque. Sí, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Nada más un comentario y una experiencia. Aún todavía estoy peleando en un terreno, pero es mío. ¿Hace cuántos años empezó? O mejor dicho, ¿hace cuántos años falleció la persona? Doctora, yo lo compré en el año 2007. Es por propiedad, no es por... Exactamente, sin embargo, por la ignorancia, porque no sabía el tema del fideicomiso. Entonces lo que hice, lo puse en nombre de mi mamá. Desafortunadamente pensé que mi mamá iba a ser pilar de iglesia y falleció. Después de que falleció, mis hermanas se me fueron encima, y la más pequeña me amenazó de todo. Incluso todavía estamos peleando. Cuando murió mi mamá, en mi pueblo se tiene la costumbre de colocar una lápida y colocar el recuerdo de quiénes. Entonces puse el recuerdo de mis hijos. Me llamó, me dijo que me iba a ir a quitar la lápida, que me iba a demandar, que no sé qué, que mira, pues le digo, eso es mío, le digo, así al fin y al cabo, si haces daño a la propiedad, te demando, porque hay todo lo le digo. Ahí fue como se calmó, pues, pero todavía estoy peleando el terreno de mi mamá con ella. Es la única experiencia. Y mi mamá tiene ya 13 años de que falleció. Para que vean a veces que no haber dispuesto a veces en vida y aclarado y hasta hablado. Imagínense, si eso es en los bienes, ¿cómo serán los sentimientos? También en todos los casos, ¿verdad? Imagínense cuántas situaciones problemáticas se pudieran evitar si por lo menos muchas personas hicieran disposición de última voluntad, ¿verdad? Ahorita si quiere, se presentó un proyecto de ley en el Congreso que está en discusión, me parece, o análisis, no sé si ya pasó a lecturas, en el que se establece el 2 de octubre como el día del notario, me parece, porque es el Día Internacional del Notario. Además, que se hagan jornadas en septiembre, como sucede en México, por ejemplo, de testamentos a bajo costo, ¿verdad? Para que incentivar que la gente haga testamentos y otras situaciones que se están discutiendo, ¿verdad? Incluso ayer escuchaba al presidente del Congreso en una entrevista
que se está, el motivo por el cual, o uno de los motivos por los cuales está detenida la discusión, la aprobación de la ley de lavado de dinero, es porque se está incluyendo una responsabilidad específica para los notarios por parte de la IBE, ¿verdad? Entonces esa lucha está en el Congreso, ¿verdad? Que unos están a favor y otros en contra, porque el Código de Notariado tiene algunas disposiciones que podrían ser afectadas o unos derechos que ya se han adquirido por los notarios, ¿verdad? Que pudieran afectarse en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Pero habrá que estar atentos a ver qué establecen en ese sentido. Y sí, lastimosamente, el tema de la sucesión hereditaria trae muchos conflictos, ¿verdad? Imagínense desde sentar a las personas y aclarar, ¿verdad?, cuál va a ser el procedimiento. Siento que tendríamos, si llevamos este tipo de procesos, ¿verdad?, que hacerles una previa mini clase a las personas, ¿verdad?, de los aspectos más relevantes y resaltarles sobre todo la falta de conflictividad, porque es un proceso de jurisdicción voluntaria. Los procesos de jurisdicción voluntaria es como un cambio de nombre, es como una identificación de tercero, es una cosa que por no tener litis o pleito o conflicto, pues los órganos jurisdiccionales los resuelven más rápido cuando conocen voluntariamente, que incluso han dicho, señores, ¿saben qué? Este tipo de problemas, como tenemos tanto trabajo los juzgados, démoselo a los notarios. Ellos con su conocimiento pueden mediar. De hecho, fíjense que los notarios se denominan magistrados de paz, ¿verdad? Esa es su llamado, ¿verdad? Porque lo que el trabajo, la función que el notario hace en la sociedad es darle tranquilidad a los que están compareciendo y no creándoles conflictos, ¿verdad? No sé si voy a ser yo la catedrática que les dé notariado 1, pero el próximo semestre tocaría ya ver notariado 1. Y si Dios lo permite y la universidad sí lo sigue considerando, pues yo les voy a impartir esa clase. No se los puedo asegurar, pero siempre lo he estado dando en los últimos años y este año espero que Dios no me lo permita, ¿verdad? Por eso no se van a escapar de mí el otro semestre si fuera así. Y ahí pues abordaremos otras temáticas relacionadas a esto, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra duda o comentario? Si me permiten, quisiera pasar a desarrollar el otro contenido que es bien interesante. Yo quisiera desarrollarlo más a profundidad, pero afortunadamente nos ha dado tiempo de irlo desarrollando. Yo ya les compartí los audios grabados. Ustedes tienen la ley en su mano, tienen que leer y si aún así quieren ahondar, pues se consiguen sus libros de derecho de obligaciones y contratos civiles, libros civiles, y aparte de una vez pudieran ir consiguiendo sus libros notariales, ¿verdad? Porque ahí se describen cosas muy específicas. Yo les estaba hablando del libro de Omar Garnica, ¿verdad? Porque pues él desarrolla muy bien sus contenidos. Pero yo por lo regular he dado clases con los libros de Alvarado y el licenciado Gracias. En el contenido extra ya desarrollamos todo lo relativo a el derecho de obligaciones y estamos desarrollando lo relativo a los contratos, ¿verdad? Y les decía que iba a dejar para esta clase el tema de la donación, porque es algo que es de suma importancia y de frecuente aplicación en nuestro entorno notarial y por lo tanto pues deben de conocer todas sus vicisitudes. La redacción, si Dios permite, en el 6º semestre como contenido extra también, y si no, pues el otro semestre doy esa clase también si la universidad y Dios lo permite, donde la primera parte les doy jurisdicción voluntaria y la segunda parte como contenido extra les desarrollo
el tema de las escrituras, los contratos que van en escritura pública, ¿verdad? Si pueden ustedes ya cuando las clases estén grabadas, pues descargarlo, pues sería idóneo, ¿verdad? Aunque yo, si cuando ustedes lleguen a su sexto semestre estamos, ¿verdad? Pues también trataré de hacerlo así de manera doble. Yo sé que el contenido es mucho, pero es de importancia, ¿sí? Voy a ampliar esto un poquito más para que lo observen. Decía yo que los contratos tenemos que tener claro en qué consiste el contrato. Fíjense, el contrato de donación entre vivos no tiene nada que ver con el testamento ni con la donación mortis causa. No tiene nada que ver. Aquello va a operar después de un proceso sucesorio, después de la partición, hasta ahí a las personas podrán decir que son dueños, ¿verdad? La donación entre vivos es una figura contractual que está desarrollada en el 1855 y en él mismo se establece que la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Vean qué importante es conocer en qué consiste la figura contractual. Hay transferencia de la propiedad de la cosa, pero es a título gratuito. Como veíamos en la compraventa también hay transferencia de la propiedad de una cosa, ¿verdad? Pero aquí sí es a cambio del pago de un precio en dinero. Hay permuta cuando se intercambia una propiedad por otra, ¿sí? Entonces vean ustedes que las diferencias entre los contratos es la figura que nosotros tenemos que adaptar cuando el cliente llegue con nosotros. Si llega una persona y nos dice, mire, licenciada, fíjese que yo he visto cómo hay problemas con eso de las herencias, ¿verdad? ¿Qué me recomienda usted que yo haga si yo le quiero dar la propiedad a mis hijos, ¿verdad? Sin que ellos tengan que hacer ya ningún procedimiento. Pues esta es la figura, porque hay transferencia de propiedad sin pago de precio, ¿ya? Porque por eso es una donación. Ahora, yo no puedo decir, es que el que vino, el que es mi cliente, es mi hijo, es el hijo de la señora, el hijo mayor, y él quiere que no hagamos donación, aunque es una donación. Él quiere que coloquemos que es una compraventa, porque le dijeron que si es compraventa ya no se la van a poder quitar. ¿Qué problema ustedes? Ahorita le doy la palabra a Lic Montepeque. Nosotros no podríamos, sin el consentimiento del que está donando, hacer otra figura que no sea la donación entre vivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona quiere donar y la donación tiene características muy distintas a la compraventa. Fíjense que si una persona por compraventa le transfiere a los hijos y los hijos están casados en comunidades gananciales durante ese periodo donde aparece la compraventa, ese bien va a entrar en la división de bienes conyugales al momento del divorcio. Mientras que si es donación, no. Ya. Por otro lado, no podemos establecer compraventa cuando en realidad es una donación. ¿Cuándo hay compraventa? Cuando se transfiere el bien y va a haber un pago de un precio, ¿verdad? Pero no podemos hacer simulaciones de pagos de precio. Entonces, vean qué interesante. Le voy a dar la palabra a Lic y de ahí sigo. Gracias, doctora. Solo con una consulta con respecto a la donación. Se me presentó un caso de una donación. Yo sugerí el caso de la donación, pero supuestamente no se pagaba. Pero como la donación hay que pactar un valor del bien el cual se está donando, se paga IVA.
No sé si estoy correcto. Sí. Solamente. Bueno, con la nueva entrada en vigencia de la derogación de la ley de herencias, legados y donaciones, está ahora la discusión, ¿verdad?, de que las donaciones con parientes de primer grado, digamos, quedarían exentas de ese pago de IVA, pero su aplicación ahorita está en desarrollo, ¿verdad? Pero comúnmente se está pagando IVA por una donación, antes de eso, digamos. Ok, sí, gracias, muy amable. Sí, fíjense que comúnmente las personas venían y decían, fíjese que con donación hay que pagar el 12% de IVA y con compra-venta hay que pagar 12% de IVA solo si es primera compra-venta. Si ya no es primera compra-venta, sino segunda, ahí va a pagar timbres fiscales 3%, obviamente era menor. A la gente le decían, no, es que para que pague menos impuesto. Y otra vez vuelvo y le repito, los notarios no somos asesores fiscales, ¿verdad? Y nuestra asesoría fiscal debe de ir enfocada al pago correcto del impuesto sin caer en simulaciones. Y les comento un caso. Una persona de buena fe viene y dona a un pariente muy cercano, dona su única propiedad. Y el notario que autorizó eso, en componenda tal vez con que recibe la donación, deciden colocar que fue una compraventa. No le incluyeron usufructo vitalicio a favor de la persona que donó. Y ahora el que recibió la donación, siendo pariente cercano de la persona que le donó, la está echando de la casa. Y el argumento es que como es compraventa, ya hubo transferencia total de la propiedad, ya pasó el tiempo para impugnar el tema de que se simuló, ¿verdad? Y un montón de cosas más. Entonces, está trayendo unos problemas familiares. Ni siquiera yo creo que el bien estaba afecto al pago de impuestos porque era derecho de posesión. Pero imagínense como una recomendación fiscal que para que se pague menos, yo voy a cambiarle la figura legal al contrato. No, los notarios no somos llamados a eso, ¿verdad? Yo sé que el cliente pobre, ¿verdad?, tiene que pagar, pero todos pagamos impuestos y de alguna u otra manera. Entonces, si se quiere hacer donación, antes era el 12% y el precio sobre el que se paga, no, aunque en la donación hay algo que se llama estimar el precio, el valor a pagar según la ley del IVA es el valor sobre el cual el bien está registrado, el valor mayor incluso, porque si hay diferencia entre lo inscrito en el registro y lo inscrito en catastro, se pagará sobre el valor mayor, ¿verdad? Bueno, entonces quiero que vean que de la donación entre vivos no hay pago, porque es a título gratuito. Si hubiera pago, estuviéramos en otra figura contractual, ¿verdad? Puede ser que haya una hipoteca que la persona dijo, mire, páguela usted y de ahí yo vemos, hágame el favor usted de pagarla, una cosa así. Pero aunque hubiera eso, ¿verdad? No se cambiaría la figura, porque estas es algunas de las clasificaciones que tiene la donación por obsequio. Normalmente la donación es pura y simple, ¿verdad? No tiene condiciones, ¿verdad? Pero sí puede haber donación condicional y eso está desarrollado aquí a partir del artículo 1855 y se establece que puede ser remuneratoria, puede ser onerosa, ahí explica en qué consiste, ¿verdad? También menciona que si el donante muere antes, ¿qué sucede, verdad? Si esto se transmite a los herederos. ¿Qué pasa si el donatario muere antes de aceptar la donación? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el notario se subroga en todos los derechos y acciones en caso de evicción?
Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas. Saben ustedes que el saneamiento en qué consiste, ¿verdad? La donación puede hacerse por medio de apoderado, quiere decirse que admite un mandato. El testamento, recordamos que no, ¿verdad? Pero el poder debe designar a la persona del donatario y especificar los bienes objeto de la donación y las condiciones a que queda sujeta. Estoy leyendo el 1860. Cuando haya donación para los menores incapaces o ausentes, la aceptarán sus representantes legales. Pero si hay condiciones y hay onerosidad que les genere una obligación, obviamente, debe proceder con autorización judicial para que se establezca la utilidad y la necesidad, ¿verdad? Hasta que un juez lo autorice, se procedería. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. 1863, toda donación será estimada. Quiere decir que el bien vale 100,000 quetzales, pero se estima y se estimaba decir, es que como sobre la estimación voy a pagar impuestos, voy a decir que solo se estima en 1,000. Y dice el registro de la propiedad, el Archivo General de Protocolo, mire, usted le puede colocar cualquier valor en estimación, pero va a pagar impuestos sobre el valor sobre el cual está inscrito, ¿verdad? Ahora que está esta nueva derogatoria que se hizo de herencias, legados y donaciones, hay que ver cómo opera, ¿verdad? Aparentemente ya no tendríamos que pagar impuestos y en el testimonio solo colocaríamos, ¿verdad?, que no está afecto al pago de impuesto en virtud de lo establecido en el decreto tal, artículo tal, y se describe, ¿verdad? Cuando una ley, pero recordemos que no aplica a todos los parentescos, ¿verdad? Solo a algunos. Y en ese sentido, pues eso se colocaría. En el 1864, el donatario queda obligado con los acreedores y alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad hasta el valor de los bienes donados. Eso si sucediera, ¿verdad? También habla de las donaciones onerosas, cómo proceden, las gratuitas, en qué consisten y cómo se dejaría sin efecto. La revocación, esto es importante. La revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiera sido iniciada en vida de este, podrá continuarse por los herederos. O sea, sí puede revocarse la donación, ¿verdad? Por eso es que a veces mañosamente prefieren decir compra-venta, porque esa no se podría revocar, la donación sí. Lastimosamente el plazo es muy corto, ¿verdad?, para hacerlo. Y habría que mediar si hay alguna amenaza, algún riesgo a la vida de la persona por la cual nunca va a amenazar, nunca va a revocar, ¿verdad? O a impugnar. Cuando el donatario causa voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho de la donación. 1869, la revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días de la fecha en que se otorgue la escritura. Muy corto ese periodo, ¿verdad? Queda consumada la revocación 1871, que no fuere condicionada fuera de los 60 días. No son revocables las donaciones remuneratorias, las que se hacen con motivo de matrimonio que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbra por razones sociales o de piedad. La revocación de la donación perjudica a tercero, que se presentare al registro, pues aquí establece que va a proceder. La facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses. Contados a partir de que el donante tuvo conocimiento del hecho que lo motiva, ¿verdad? Puede ser de que lo engañaron, ¿verdad? Pero cuesta a veces comprobar esto porque es un juicio de años, ¿verdad? Si la donación fuere onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a la que se obligó o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Y abajo dice cuándo no se podrá rescindir. Menciona incluso en el 1876
6, que el donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Igual lo va a tener que hacer judicialmente y eso es problema, ¿verdad? Si no fuere posible la devolución, ¿qué va a proceder? ¿Qué pasa con los frutos si se queda sin efecto, ¿verdad? Esa donación. Y la acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses contados desde el motivo que dio lugar a la reducción o rescisión. Pero si partimos de que no hicieron una escritura pública de donación, si no se fueron por una de compraventa, ya no podríamos utilizar esta figura, salvo que invocáramos simulación, falsedad ideológica, entre otras, ¿verdad? Sería un problema grande. En ese sentido, la donación tiene estas características y además yo le agrego que puede haber donación a la que le agreguemos usufructo vitalicio. De hecho, es muy recomendable para que no terminen después echando a las personas que de buena fe dan todo lo que tienen a veces, ¿verdad? Por donación y después los quieren echar, ¿verdad? Hay que incluir el usufructo vitalicio, recomendarlo que se incluya, que quiere, ya vieron ustedes en qué consiste esa figura. Más adelante hay un contenido que les voy a desarrollar yo también, pero si hay usufructo vitalicio, el que recibe la donación solo es dueño de la nuda propiedad y no del uso y disfrute, ¿verdad? Entonces, si es vitalicio, hasta que muera la persona, se va a dejar de usar y disfrutar por ella. El usufructo no solo puede constituirse a favor del que está donando, sino de una persona tercera que él decida, ¿verdad? Como decía, debe hacerse en escritura pública y pues ya veíamos todas las generalidades que tiene. En el libro de Garnica nos explica, ¿verdad? Y ya nos da los modelos. Igual en los libros de notariado encuentran ustedes los modelos de las escrituras. Pero ahorita no se preocupen tanto de qué lleva cada cláusula, sino de conocer la figura contractual, sus clasificaciones y sus vicisitudes. La donación, fíjense, es una figura donde se transfiere la propiedad, va a depender si tiene usufructo vitalicio o no, si se va a disponer totalmente, ¿verdad? Pero vean qué diferencias tiene con la compraventa. La compraventa, el titular, cuando adquiere por compraventa, por el precio que él pagó, él adquiere la titularidad. En el pasado, he visto algunas escrituras que se hacían de compraventa con usufructo vitalicio, cuando lo que en realidad se hacía era donación con usufructo vitalicio, pero al menos ahí estaba el usufructo vitalicio. Ahora vendría la complicación de que el que compró, ¿verdad? Para vender, la persona que recibe le tenía que declarar, ¿verdad? A esta persona en la escritura pública que ese bien tiene usufructo a favor de alguien más. Ahora, cabe decir también que el usufructo no es algo de palabra. El usufructo, para que surta efectos, tiene que quedar inscrito, ¿verdad? Para que se quede esa limitante, ¿verdad? Que tiene ese bien y se siga respetando si es vitalicio hasta que la persona muera, ¿verdad? Otra figura es el arrendamiento. Por arrendamiento, vean, el 1880 establece. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Comparemos. En la compraventa transfiero la propiedad a cambio de un bien. Después de eso se supone ya no nos volvemos a ver, ¿verdad? Salvo que se estuviera hablando de una compraventa a plazos, por ejemplo, entra una garantía hipotecaria, donde el vínculo va a seguir en tracto sucesivo, pero con el que prestó el dinero para ese pago, y si no pago me la quitan, etcétera, ¿verdad? Entonces, la compraventa es esa figura, la tenemos muy clara. La donación
transfiero la propiedad, ¿verdad? Si es pura y simple, ya no tengo nada que reclamar, pero puedo por ingratitud revocarla durante el tiempo que manda la ley, ¿verdad? Si hay usufructo vitalicio, se tiene que respetar el usufructo hasta que la persona muera, ¿verdad? Y el titular es dueño de la nuda propiedad. De momento no puede usar y disfrutar porque hay usufructo vitalicio. El arrendamiento es otra figura contractual. Yo aquí no transfiero la propiedad, sino lo que transfiero es el uso y disfrute. Por eso ustedes el semestre pasado veían los derechos de propiedad, derechos de uso y disposición, derechos de mero goce, ¿verdad? Y derechos de garantía dentro de los derechos reales. En ese sentido, aquí solo se permite la utilización, no hay transferencia de propiedad. Esas historias que nos decían nuestros antepasados o que oíamos de personas mayores de que, es que fíjese que no quiero alquilar por más de 10 años porque después se quieren quedar con las casas. Ustedes ya perfectamente vieron que la titulación supletoria no aplica de esa manera. Por titulación supletoria no puedo decir yo ya arrendé por 10 años y por tanto por titulación supletoria reclamo la propiedad. No sé cómo hacían eso, si es que se hacía en el pasado, ¿verdad? Pero por arrendamiento, ¿qué se entiende? Transfiero la propiedad y por ello a mí me van a pagar un precio, ¿verdad? Ahora, hay de arrendamientos a arrendamientos. No es lo mismo arrendar una casa que arrendar, por ejemplo, una propiedad a largo plazo, arrendar un edificio, arrendar otro tipo de bienes. Hay una ley que quisiera que se tomen el tiempo de darle una lectura al menos una vez en la vida, que es la ley de leasing. Ya, sonaba muy bonito lo que decía, a los notarios nos daban cursos de cómo tal vez iba a ser esa aplicación, en el propio registro tenías algunas dudas de cómo iba a operar, pero léanse esa ley de leasing. Leasing saben ustedes que es un arrendamiento, ¿verdad? Y en el derecho mercantil se denomina leasing, pero el arrendamiento es una figura contractual regulada en el derecho civil. Hay otros tipos de arrendamiento, efectivamente, los regulados por el Código de Comercio, ¿verdad? Y otros que ni siquiera están regulados, pero ¿qué es lo que quiero decirles con esa nueva ley de leasing? Cuando a ustedes les venga a la mente la figura del arrendamiento, digan ustedes de qué es el arrendamiento y entre quiénes se está dando, ¿verdad? Porque si es un arrendamiento entre particulares, ¿verdad? Nos tendríamos que ceñir a lo que dice el Código Civil. Si el arrendamiento tiene que ver con bienes del Estado, pues ahí se aplican otras leyes, pero siempre sigue teniendo ciertas bases del Código Civil. Si el arrendamiento es de un bien mueble, ¿verdad? De un vehículo, de una fotocopiadora, pues ahí sí, y si los que intervienen son comerciantes, hay otro tipo de regulación más llevada hacia lo mercantil que hacia lo civil, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que tener claridad. Está esa ley de leasing que se hizo con un objetivo específico. Cuando ustedes la lean, que tendría tal vez un mix entre lo que dice el código, entre lo que dice el derecho mercantil y lo que es el derecho civil, metiéndole algunas cosas del derecho administrativo, para que también lo conozcan. Y la otra ley que les quiero referir, que por lo menos la lean una vez en su vida, antes de querer conocer la figura del arrendamiento, que es la ley del inquilinato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de arrendamientos donde tiene que ver con personas individuales, hay una ley que protege, ¿verdad?, a los inquilinos y que también tenemos que considerar. Otra cosa son los contratos a largo plazo, ¿verdad? No es lo mismo un arrendamiento de 6 meses, de 1 año, a uno de 2 años, a uno de 3 años, a uno de 25 años, ¿verdad? No es lo mismo. En ese sentido, tenemos que tener claro, ¿verdad?, qué se puede dar en arrendamiento. Esto nos lo dice lo establece el 1880.
todos los bienes no fungibles. Yo no les tendría que explicar, no les voy a explicar que es no fungible porque ustedes lo aprendieron el semestre pasado. Y si no se acordaran, van y lo repasan. Porque los arrendamientos son para bienes no fungibles, ¿ya? Porque si son fungibles, puede aplicar otra figura. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. No puedo dar en arrendamiento la Torre del Reformador, el Palacio Nacional, la fuente del Parque Central. No podría dar, ustedes ya vieron el semestre pasado que eso no es objeto de comercio, no es lícito, ¿verdad? Eso no podría darse en arrendamiento. Cobrar una deuda, eso no es una figura, hay otras figuras, ¿verdad? Para suscribirse. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Entonces, esta es nuestra definición de arrendamiento. Luego empieza a desarrollarse, es un articulado un poco extenso, que ustedes lo van a leer. ¿Por qué? Porque nos habla de que puede dar bienes el arrendamiento el que sea el propietario, que tenga la capacidad y que tenga la facultad. ¿Cómo sabemos eso? Es el titular del bien y tiene un título que lo acredita, una escritura pública donde dice que es el dueño. El marido necesita el consentimiento de su cónyuge para dar el arrendamiento de bienes comunes, obviamente, ¿verdad? Están en el régimen de comunidades gananciales, en el registro debería estar anotado eso, ¿verdad? Y en consecuencia, pues no se podría dar un arrendamiento de esa categoría sin el consentimiento cuando el arrendamiento tiene la siguiente característica. Si se da por un plazo mayor de 3 años o con un anticipo de renta por más de 1 año. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ver lo que regula el código civil en relación al registro de la propiedad, ese tipo de arrendamientos deben inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Ya? Mayor de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año. El copropietario, cuando hay copropiedad de cosa proindivisa, no puede dar arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. Tampoco pueden tomar en arrendamiento los administradores, el mandatario, los funcionarios, y ahí explica por qué. Cuando una persona, hay varios arrendamientos, 1885, va a prevalecer el primero que lo inscribió, ¿ya? Plazo del arrendamiento, este va a ser fijado por las partes. Sin embargo, el arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación, quiere decir que tiene un derecho preferente para la renovación de ese contrato. También hay derecho a prórroga en el 1887, se expresa aquí cómo va a ser la prórroga, si es expresa o si es tácita, ¿verdad? Luego menciona que las cláusulas del contrato que sean oscuras o dudosas sobre la duración del arrendamiento se interpretarán a favor del arrendatario, que no haya sido moroso. Importante, ¿verdad? Ojo, 1890, que no se les olvide. El arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, si no le ha sido prohibido expresamente. Pero no puede ceder el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. Quiere decir que si nosotros se nos olvidó, borramos ese pedazo de la escritura como notarios y no lo consignamos, porque nosotros tenemos que velar porque esos requisitos vayan, el cliente va a tener que permitir el subarrendamiento porque no lo prohibió expresamente. Entonces, siempre que haya arrendamiento, tenemos que preguntarle, ¿usted quiere permitir o no quiere permitir al titular, al dueño, ¿verdad?, que haya subarrendamiento, y le explicamos en qué consiste el subarrendamiento, ¿verdad? Entonces, no se puede subarrendar si expresamente se le prohibió. Si no consignamos esta parte en una cláusula, está permitido. Cuando él vaya a un órgano jurisdiccional y le digamos, es que fíjese que él subarrendó, no es lo mismo tampoco subarrendar que transmitir el contrato.
Ya, decir, me voy a ir y voy a dejar viviendo a otra persona ahí. Eso es transmitir, no es subarrendar, ¿verdad? El subarrendamiento no podrá, el subarrendatario no podrá usar la cosa en los términos y usos estipulados por el arrendador. Si lo llegara a hacer, y la responsabilidad que asuma va a ser solidaria en cuanto a las obligaciones. Cesado el arrendamiento, caducan los subarrendamientos, aunque el plazo no hubiere vencido, ¿verdad? Ninguna de las partes puede mudar la forma de la cosa sin el consentimiento de la otra. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, porque él es el dueño, ¿verdad? El nuevo dueño no podrá negarse a mantener el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato, ¿verdad? Si hay un contrato vigente, se tiene que respetar. Así como en la donación se respeta el usufructo vitalicio, igual aquí, ¿verdad? Luego empieza a desarrollar los derechos y obligaciones del arrendador o dueño, ¿verdad? Y ahí dice a qué tiene el derecho, ¿verdad? Ahí van a encontrar ustedes la respuesta de que a quién le corresponde pagar, a quién le corresponde pagar los servicios, a quién le corresponde pintar, a quién le corresponde hacer las mejoras, etcétera, las reparaciones. Y luego están los derechos y obligaciones del inquilino, ¿verdad? O arrendatario. Aquí están desarrollados qué puede hacer, cuándo tiene que pagar, qué corresponde, ¿verdad? Qué sucede cuando es impedido sin culpa suya del uso total del bien, a dónde debe acudir, el tema de la rescisión, todo lo relativo a las reparaciones, uso de cosas peligrosas, qué son las reparaciones locativas, daños y perjuicios, qué pasa si hay incendio. Luego hay un capítulo especial para las mejoras, las necesarias, las útiles, las de recreo, a qué van a ser abonables. 1918 es nulo el contrato sobre abono de mejoras que no se especifica, la tasación de las mejoras y luego a partir del 1928 todo lo relativo a lo modo de dar por terminado el arrendamiento, cuándo puede rescindirse y luego otro capítulo, vean, relativo a disposiciones de casas y de locales. Me parece que también hay una normativa que está tratando de ver el tema de los arrendamientos de locales, como con una regulación más específica que esta que está acá, ¿verdad? Que cuando no puede darse en arrendamiento una casa o un local, el tema de la tarjeta de habitabilidad, por ejemplo, que por el pago, fíjense, del arrendamiento, se debería de presentar una factura correspondiente donde vaya incluido el pago del IVA, ¿verdad? Esto es aplicable, claro, en el ámbito empresarial, pero en el ámbito privado, compárenlo ustedes ahí, lean lo que dice la ley del inquilinato, que habla en ese sentido, y porque tenemos que recordar que hay protección de la vivienda, ¿verdad? En otros países hay mucho problema con el tema de los arrendamientos porque en España, por ejemplo, los famosos ocupas están invadiendo la propiedad, ¿verdad? Con otras figuras que de momento aquí pues no es aplicable. En ese sentido, ¿pero por qué se los menciono? Porque la protección del inquilino allá está llegando a tanto que ya vulnera derechos de los propietarios. Entonces, el arrendamiento, como bien puede ser de forma escrita u oral, si excede de 300 quetzales, debe de ser de manera escrita. Y si excede de 3 o más años de arrendamiento o de un año de pagos anticipados, debe inscribirse en el registro de la propiedad. No es lo mismo, fíjense, un arrendamiento de una casa que se puede celebrar en documento privado con firma legalizada, ¿verdad? Que si no excede de 3 años no hay por qué hacerla en escritura pública porque eso no va a ir a ningún registro, que hacer un arrendamiento de más de 3 años, que puede ser hasta de 25 incluso, ¿verdad? Esos arrendamientos de centros comerciales, gasolineras, donde vamos a tener que colocar un montón de cláusulas relacionadas con la metodología, la forma de pago, los incumplimientos, las demandas, si se van a ir a arbitraje, todo lo relativo a
al contrato de arrendamiento cuando es de largo plazo, siempre va a estar más desarrollado. Entonces, en el modelo que nosotros vemos en los libros, vemos un arrendamiento más privado, ¿verdad? Entre personas particulares, pero cuando ya es de índole empresarial, ya es de largo plazo, ¿verdad? Ahí sí nos van a pedir que vaya en escritura pública, si no el registro no nos va a inscribir nada en documento privado y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, ¿verdad? Si surgen problemas, ya en términos generales vimos cómo lo interpretaría un juez al momento de que llegue esto a un juicio, ¿verdad? Un procedimiento legal. Y por último, me voy a saltar el mutuo porque se parece esta figura más a otra, pero el comodato me interesa que lo introduzcamos. ¿Por qué? Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y a cierto fin después se lo devuelva. Vean, unas similitudes que puede tener con el arrendamiento es que entregan la cosa, pero el arrendamiento decía que tienen que ser no fungibles. Aquí sí ya acepta fungibles y semovientes, ¿verdad? En este sentido, ahora le doy la palabra, ya empieza a cambiar la figura. Usted acuérdese cuáles son los bienes muebles, cuáles son los no fungibles, cuáles son los semovientes. Entonces se da ese bien y tampoco se paga. Entonces ahí ya no se parece al arrendamiento. Se pareciera más como a un usufructo, ¿verdad? Pero no es de bienes inmuebles. Entonces, vean que tiene sus diferencias. El comodato más común es el de un arma de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace en realidad este contrato es transferir la responsabilidad. No transfiere la propiedad, ya, sino transfiere la responsabilidad de la tenencia del bien. Habla incluso de semovientes. Y el objetivo dice que después se le devuelva y por ello no va a haber pago de precio. En la siguiente clase vamos a hacer la comparación y con otras figuras que incluso pudieran parecerse, por ejemplo, el depósito, las servidumbres, ¿verdad? Porque tienen muchas similitudes, pero tenemos que tener claro en qué consiste cada una. Sí, tiene la palabra a quien levantó la mano. Y si se quieren desconectar los demás, pues con mucho gusto pueden hacerlo porque la clase ya ha terminado. Solo por deferencia voy a escuchar a quien levantó la mano.